la presencia de Patricia Sadowski y Delia Lernes, vamos a dar inicio al panel Las propuestas pedagógicas en las aulas, desafíos de la didáctica, coordinada por el profesor Alejandro Papadopoulos. La doctora Sadowski es doctora en didáctica de la matemática por la UBA y profesora de matemática. Actualmente es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional. Se ha desempeñado como docente en las universidades de Buenos Aires, del Nordeste, UTN, Comahue, Salta, Patagonia Austral y Flaxo. Ha investigado para UBA, SUTEBA, Infod y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido asesora del proyecto Escuela que Vale del Centro de Educación y Documentación para la Acción Comunitaria en San Pablo, Brasil. Publicó diversos libros sobre matemáticas para educación básica y media, además de artículos de investigación. Produjo también documentos oficiales y diseños curriculares para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y para el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. La licenciada Delia Lerner es licenciada en Ciencias de la Educación y docente de la Universidad de Buenos Aires, investigadora en didáctica de la lectura y escritura, especialista en proyectos de capacitación docente, autora de libros y artículos sobre los temas de su interés. Le damos la palabra a nuestro coordinador invitado, el profesor Alejandro Papadopoulos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. No puedo dejar de decir que a días del Mundial, para mí es un orgullo, un verdadero placer estar jugando un rato aquí con Messi y Maradona. Bueno, para dar inicio a esta mesa, les vamos a compartir un video que nos va a permitir entonces pasar a la primera pregunta que pensamos con Delia y Patricia. Adelante, por favor. Este pequeño video, este poema, nos da la posibilidad de interrogar algo que me parece muy relevante del enfoque didáctico que plantean, sobre lo que vienen trabajando, que es que los chicos poseen un nutrido pensamiento. Y quería preguntarles qué consecuencias tiene esto para la enseñanza, en términos de pensar cómo hacer lugar a las ideas de los chicos. ¿Qué problemas enfrentan los maestros, las maestras a partir de ello? Bueno, arranco yo. Puedo un poco agradecer la presentación de Alejandro, agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer la invitación de Andrea y bueno, agradecer el video que nos da la oportunidad de arrancar diciendo los chicos piensan, los maestros también. Cuando hablamos con Alejandro, con Delia y con Alicia y con otros, con Mirta, con quienes pensamos esta instancia, decíamos que una de las cosas más difíciles que hay en la enseñanza, y esto lo compartimos con Delia y lo venimos discutiendo hace mucho tiempo, es incorporar genuinamente las ideas de los chicos al tratamiento del conocimiento. Uno puede dejar hablar a los chicos, pero eso no necesariamente es incorporar sus ideas al tratamiento del conocimiento. Uno, por supuesto, es muy bueno dejar hablar a los chicos, pero no es por una actitud amable, aunque también es necesaria una actitud amable, sino porque esa incorporación es constitutiva de los sentidos que les queremos enseñar. Y eso es bastante difícil porque requiere de los docentes una producción en acto, una producción en el momento que digamos, esté orientada a esa incorporación, a esa integración, a ese tratamiento, con la incertidumbre que eso genera, en el sentido de que no se sabe cuál va a ser el desarrollo al que finalmente va a llegar esa integración. Vamos a proponer un ejemplo para que se entienda un poco más lo que estamos diciendo y porque además
lo vamos a usar como referencia. ¿Yo estoy bien con esto? Sí, sí, sí. ¿Hay sí. algo que se me viene? ¿Está bien? Está bien, está bien. Está bien. ¿Ya Está está? bien, sí, ¿Se sí, oye igual? Bueno, el ejemplo, quiero la primera diapositiva, Verónica. Sí. Es un pequeño tramito, porque no queríamos hacer de esto una exposición, sino una charla, un diálogo, pero sí un pequeño tramito de una discusión en un 5º grado que nos va a permitir ejemplificar y después retomar para discutir esta cuestión de qué quiere decir desde nuestro punto de vista integrar. Se me viene encima. ¿Sí? No puedo ser más Susana Jiménez. Bueno, ¿leen bien ahí? Entonces, los chicos venían trabajando fracciones ya desde hacía un tiempo, seguramente las habían trabajado el año anterior, y se plantea esta discusión en sala de clase. Vamos a discutir, dice la maestra, algunos de los problemas que resolvieron ayer. ¿Quién lee el problema 1? Un alumno lee: Martina comió un cuarto de torta, Camilo comió un tercio de la misma torta. ¿Quién comió más? ¿Por qué? Varios alumnos: Camilo comió más. Sí, Camilo comió más porque los tercios son más grandes que los cuartos. Sí, porque como cortás en menos pedazos, cada uno es más grande. ¿Están de acuerdo?, pregunta la maestra. Yo puse, dice un alumno, Camilo comió más porque un tercio es más grande que un cuarto, porque como son menos pedazos, cada uno es más grande. Otro alumno dice, en el otro problema había que ver si 7/4 o 5/3 es más grande. Una alumna, 5/3. Varios alumnos, sí, 5/3. Otro, porque los tercios son más grandes. ¿Están todos de acuerdo?, pregunta la maestra y anota 7/4 y 5/3 en el pizarrón. Varios alumnos, sí, ya dijimos que los tercios son más grandes. Bueno, a ver, varias cuestiones para pensar. Para argumentar el caso particular del problema, los chicos usan una proposición general. Los tercios son más grandes que los cuartos, ¿no? Esto es interesante recuperarlo. Y cuando y además la usan como punto de apoyo para argumentar en el problema siguiente. ¿Pero cuál es el problema? Que, claro, que todos los chicos dicen que 5/3 es mayor porque los tercios son más grandes que los cuartos, pero 5/3 no es mayor. Claro. Entonces, acá, digamos, la maestra tiene que tomar decisiones a una velocidad impresionante. Y una opción posible puede ser aclarar, mostrar, explicar que en este caso, que si bien es verdad que los tercios son más grandes que los cuartos, bueno, eso vale para los tercios y los cuartos, pero no vale, y explicar por qué, podría haber hecho eso, que no vale para 7/4 y 5/3, y lo podría haber explicado por qué, y es una opción válida. No estamos contraponiendo una opción buena contra una opción mala, digamos, ¿no? O sea, es una opción válida. Pero si la maestra, como hizo esta maestra, opta por desarrollar esa idea, aparecen en el curso de la clase un montón de relaciones
que son relevantes para el asunto que se está tratando. Y lo cuento, no voy a leer todo el registro porque esta es una conversación y nos llevaría muchísimo tiempo, pero cuento las trazas fundamentales de ese registro. Ella lanza o relanza la pregunta y en un determinado momento algunos chicos se arrepienten y dicen que no, que es más grande 7/4. Otros dicen que son iguales porque a los dos, de pronto un chico dice, son iguales porque a los dos le falta 1 para llegar a 2. A 5/3 le falta 1, dice, para llegar a 2, refiriéndose a que le falta 1/3 para 6/3, 2, y al otro le falta 1, que es 1/4, para llegar a 2, porque 7/4. Entonces, en un determinado momento de la clase, algunos chicos dicen que 7/4 es mayor, otros dicen que son iguales y otros dicen que es menor. Y a partir de ahí hay varias cosas para discutir. Primero, podemos estar sosteniendo el universo de cosas a discutir es muy grande en este caso. Primero, podemos estar sosteniendo proposiciones que dicen cosas contradictorias entre sí, esa es una discusión. Otra discusión es por qué, si es verdad que los tercios son más grandes que los cuartos, ¿qué pasa acá? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Es válido el argumento de apelar a aproximar al entero mayor y comparar esos restos para comparar las fracciones? Sí, es válido, pero no es que le faltaba 1, le faltaba 1/3 y 1/4 respectivamente. Eso es una cuestión a discutir. ¿Y por qué? La otra cuestión a discutir es por qué, si es verdad, digamos, acá hay una proposición que tiene un alcance, tiene un ámbito de validez. Es verdad que los tercios son más grandes que los cuartos, pero eso es válido en ciertas condiciones. Y entonces hay que discutir eso. Y la maestra puede pensar en el momento en que los chicos dicen esto. ¿Y esto aguanta? ¿Esto resiste en un 5º grado? ¿Esta discusión se podrá desarrollar? ¿A dónde me va a llevar? Y no sabe a dónde la va a llevar. Realmente. Y entonces, tomar esas decisiones, sostenerlas y establecer conclusiones es difícil, a la vez que cuando termina la clase, en el pizarrón queda escrito, digamos, los tercios son más grandes que los cuartos, esa idea queda escrita. Para comparar fracciones podemos ver cuánto le falta a cada una para llegar a un entero. Eso es una conclusión como desarrollo de la clase y ese desarrollo tuvo lugar por el planteo de un chico que lo propuso como estrategia de comparación. En el mundo, otra sentencia que queda escrita, en el mundo de las fracciones, si el denominador es más grande, la fracción es más chica, siempre que los numeradores sean iguales. Entonces, lo que sucede acá, desde el punto de vista de las prácticas matemáticas, hay una primera sentencia válida, los chicos la extienden, la extensión no es válida y se le ponen condiciones a esa extensión para que sea válida. Y todo esto también es posible en la medida en que tiene anclaje en la producción de los chicos. Sería impensable tratar estas sentencias en el vacío, así, ¿no? Desconcertantes en un 5º grado. Entonces, lo último que digo para darle... Por esto decimos que es constitutivo, o sea, ¿esto ejemplo de qué es? Repongo ejemplo de qué es. Es ejemplo de que los aportes de los chicos son constitutivos de lo que se quiere enseñar porque dan lugar a la producción de sentencias que hacen a la conceptualización del objeto. Es difícil porque el maestro tiene que tomar muchísimas decisiones en un espacio de mucha incertidumbre y el modo, y ahora le doy la palabra a Delia, pero el modo de controlar esa incertidumbre desde nuestro punto de vista, lo desarrollamos después,
se resuelve en un trabajo de discusión con los pares, digamos. O sea, es muy difícil sostener esto que requiere una producción original, que requiere que el maestro intervenga en el contenido que está enseñando, intervenga en el sentido de produzca contenido que enseña. Y como históricamente los maestros no están autorizados para hacer eso, necesita un ámbito de legitimación. Y el ámbito de legitimación necesariamente tiene que ser su institución, su escuela, sus pares. Bueno, le doy la palabra a Delia. Queda ahí algo para tomar que tiene que ver con que entonces no se puede pensar en intervenciones estandarizadas, ¿no es cierto? Lo tomamos después. Lo tomamos después. Sí. Bueno, primero me uno al agradecimiento de Patricia por la invitación y también por la forma muy cuidadosa en que fuimos organizando esta mesa e intercambiando mails y reuniéndonos, que me parece algo para destacar. Yo voy a tratar de mostrar lo mismo que recién mostró Patricia, o sea, la misma idea general, o sea, de qué modo hacer lugar a las ideas de los chicos y en el marco del proceso de enseñanza, refiriéndome a un área del conocimiento bastante distinto que está vinculado con trabajos, investigaciones desarrolladas desde hace varios años, en el ámbito de la lectura y la escritura para aprender historia. Nosotros entendemos, en este caso está íntimamente incluida Beatriz Eisenberg, con quien codirigimos la investigación de la UBA, que una cuestión central para poder dar lugar a lo que los chicos piensan es que ellos puedan involucrarse en la lectura de los textos históricos desde su propia perspectiva, entablando un diálogo con el texto que ponga en diálogo los conocimientos que ellos ya tienen, lo que saben, sus ideas, sus hipótesis acerca de cómo se representa procesos históricos en un texto, incluso entablando un diálogo con la información que el texto provee. Entendemos que esto implica que los chicos vayan relacionando su propio mundo con el mundo histórico al que el texto hace referencia y por eso nos parece crucial que las interpretaciones que van haciendo los chicos tengan un lugar para explicitarse y discutirse en el aula. Esas interpretaciones van formando parte de la trama que se va tejiendo en la clase en relación con los contenidos que están siendo trabajados. Por eso intentamos, en primer lugar, que efectivamente los chicos pongan en juego las interpretaciones y que estén presentes las de todos los alumnos, que se entable un diálogo entre esas diferentes interpretaciones, que cuando es necesario para aproximarse más a los contenidos se intente establecer cuáles de esas interpretaciones están autorizadas por el texto y cuáles no lo están o lo están menos, y también cuáles son más consistentes con otros conocimientos que tenemos acerca del tema. Para conseguir este proceso, digamos, es esencial que a la lectura que cada chico hace desde su perspectiva personal pueda seguir una lectura compartida, una discusión compartida acerca del texto, que en general es primero en pequeños grupos, y luego una puesta en común en donde pueden interactuar todos y además el maestro puede aportar elementos centrales para esta discusión. Las investigaciones que hemos hecho pusieron en evidencia que los textos históricos y también los de ciencias naturales en la parte de nuestra investigación coordinada por Ana Espinosa, plantean a los alumnos problemas cuya resolución requiere una intensa colaboración del docente. En algunos casos,
es suficiente con la contribución que hace el maestro con el grupo total o con los instantes que puede pasar en cada grupo cuando está solo a cargo de su grado. En otros casos, parece necesario que el maestro pueda trabajar con otro. Patricia dijo antes que la instancia de trabajo compartido entre docentes, pensando en ese momento en una instancia de discusión, de trabajo conjunto fuera del aula, que es crucial para nosotros. Lo que estoy agregando, aunque después vamos a volver sobre eso, es que en algunos casos también es importante el trabajo compartido dentro del aula. Eso no significa pretender que el trabajo sea siempre compartido, pero sí significa que significa porque son los momentos en que nos parece, analizando los trabajos de campo realizados, que es fundamental que haya más de una persona contribuyendo con la comprensión de los chicos al leer los textos. Uno es el caso bastante frecuente en que el tema tratado en el texto, y también a veces la forma en que está tratado, sabemos que configura un desafío conceptual relevante para los conocimientos de los chicos. Y también cuando la situación constituye una ruptura con las costumbres didácticas imperantes en la escuela. Y quiero dar un ejemplo que tiene que ver sobre todo con este último caso, aunque también es un desafío conceptual para los chicos, y para ello voy a tomar un fragmentito de clase de una investigación que coordinamos también Beatriz Ansenberg y yo en el marco de SUTEBA, del Sindicato Docente de la Provincia de Buenos Aires, que fue realizado con varios equipos de docentes y que se trató de una investigación didáctica sobre la enseñanza y el aprendizaje de la Revolución de Mayo, haciendo énfasis en la lectura de textos sobre esta temática. Y donde los equipos de docentes con los que trabajamos estaban juntos, eran 2 personas, 3 personas, alguna vez 4, en las clases de la semana, a veces 1, a veces 2, en las que se desarrollaba el proyecto de enseñanza en cuestión. Y además de saber más acerca de la enseñanza y el aprendizaje de la historia, o en este caso de la Revolución de Mayo, también teníamos el objetivo de analizar la contribución del trabajo compartido entre docentes al desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje. Bueno, lo que les voy a contar sucede en un 6º grado. Los alumnos están leyendo desde hace varias clases un texto. Es un texto que elaboramos en el equipo de investigación, pero que es una adaptación de un libro de Norberto Galazo, el historiador, sobre la Revolución de Mayo. El pueblo quiere saber de qué se trató, se llama el libro. La maestra, cuando presentó ese texto, después ya de varias clases de trabajo sobre el tema, les contó a los chicos que el texto que presentaba era una adaptación realizada por nosotros, y les mostró el libro de Galazo y les explicó quién era él, etc. Bueno, las maestras les piden que lean un fragmento del texto para intentar comprender las razones de una decisión de los revolucionarios que parece ser una concesión al bando contrario, a los que defienden el absolutismo monárquico, y que busquen qué piensa Galazo acerca de esa decisión. Subrayo lo que les pide la maestra, porque
esta consigna de alguna manera está instalando los propósitos desde los cuales los chicos van a leer, y tener un propósito para leer es algo fundamental para poder involucrarse en el texto que uno está leyendo. Cuando empieza el trabajo en grupitos, los otros integrantes del equipo se acercan a diferentes grupitos y yo voy a leer lo que sucede en uno de esos grupitos. Verónica, ¿se puede poner el texto? Ya está puesto. Perfecto. Ese es un fragmentito del texto que están leyendo, y la conversación que viene a cuento ahora tiene que ver con ese fragmento. Después de escuchar algunos comentarios de los chicos, la docente que está en el grupo dice: la pregunta es si ustedes creen que la traición de Leiva ya contesta cómo fue que los revolucionarios aceptaron que todo quedara en manos del cabildo. 2 chicos dicen no. Docente, busquemos qué más dice. Los chicos buscan en el texto y uno de ellos lee en voz alta la última oración del párrafo. Entonces la docente dice: pero yo necesito que ustedes digan lo que están entendiendo, chicos, porque lo que dice el texto ya lo sé. Alumno: aprovechó que el grupo recién se estaba formando, o sea que está débil el grupo, estaba débil. ¿Quién aprovechó que un bando estaba débil? Varios niños. Galazo. Docente: ¿cómo? ¿Quién es Galazo? López, dice otro. Como Galazo no era, López se refiere a Vicente Fidel López, el otro historiador. ¿Quién? Vicente Fidel López. A ver, esperen, dice la docente. ¿Ustedes saben quién es Galazo? ¿Qué tiene que ver Galazo con este texto? Un alumno: Galazo, ¿qué tiene que ver con este texto? Las preguntas les resultan rarísimas. Sí, ¿qué tiene que ver? Y que está ahí. Es un nombre que está en el texto. Entonces la docente vuelve a la primera página del texto, les pide que miren la nota al pie, que ya se había leído en una clase anterior, y solo cuando la releen, en la nota se especifica que es una adaptación, se señala el libro, el título del libro y el autor, varios chicos exclaman: ¡ay, claro, Galazo era el autor! La docente que forma parte, que comparte la lectura de este fragmento con los chicos, vuelve a hacer lo que la docente ya había hecho varias veces mientras trabajaba con el grupo total. Les muestra el libro de Galazo, les lee el índice, les muestra que en el texto adaptado los títulos coinciden con los del capítulo del libro, etc. Sin embargo, apenas se resolvió que Galazo era el autor, vuelven a tropezar con el mismo problema. Releen el comienzo del párrafo y cuando les preguntan quién es Vicente Fidel López, suponen que es un protagonista de la revolución. Y hace falta que la docente les lea otro párrafo del texto donde dice Galazo basándose en el historiador Vicente Fidel López, etc. Y recién en ese momento los chicos aceptan que es otro historiador. La dificultad que confrontan los chicos en esta situación se entiende mejor si se considera que los nombres que aparecen normalmente en los textos didácticos de historia son los nombres de los actores de la época, no de los historiadores. Sin embargo, en los textos históricos de verdad, no en los didácticos, los textos históricos de verdad se caracterizan por ser textos hojaldrados, así los define Prost, un historiador. Hojaldrados porque en ellos se articulan diferentes planos del mundo de referencia y de la perspectiva de los historiadores que están reconstruyendo ese mundo de referencia. Y también se articulan distintos tiempos, en fin. Al enfrentarse con un texto en donde se
entrelazan los nombres de actores de la época y los nombres de los historiadores, los chicos se enfrentan con un desafío y parece que para resolverlo no es suficiente lo hecho en el grupo total, sino que hace falta que el docente intervenga desde dentro de la lectura que los chicos están haciendo de ese texto. Y claramente esa intervención fue posible porque en el aula había un trabajo compartido con otros docentes. Si no hubiera sido difícil o imposible seguir el proceso de cada grupito de esta manera. Sí, Pregunta. dos cosas. Me parece interesante retomar algo que es, obviamente que esto que ustedes están planteando tiene una consecuencia muy concreta en el plano del trabajo docente, porque me parece a mí que ahí, en principio, lo que se le propone a los chicos son problemas, es decir, aquello que todavía no fue o no es, para lo cual no tienen recursos, digo, o todavía no están construidos, porque Deleuze dice que el problema es aquello que está por fuera de nuestra representación, ¿no es cierto? Y me parece que es una idea muy interesante y a la vez, pensando en el lugar del maestro, hay algo de la interpelación que este enfoque les plantea que, como decía antes, no permite el estereotipo en la intervención. Y algo más que ustedes están planteando que tiene que ver con la organización escolar, porque para que haya 2 o 3 maestros trabajando con un grupo, supone una reconfiguración de la vida escolar, ¿no es cierto? ¿Cómo piensan esto? Bueno, efectivamente, y bueno, en algunas instituciones es más fácil conseguir esa reconfiguración que en otras, pero después lo retomamos. Es decir, vos antes habías planteado, había quedado pendiente la cuestión de la estandarización y ahora lo volvés a plantear, digamos, ¿no? Una intervención no estereotipada, contextualizada y que obviamente necesita ser analizada por los mismos que la tienen que sostener. Digamos, es impensable que los docentes que tienen que sostener en la acción y el tratamiento de ciertas ideas no participen en la elaboración de esas ideas, ¿no es cierto? Salvo que se piensa en una enseñanza absolutamente independiente de todos los actores que están participando de esa escena. Nosotros también hace bastante tiempo, además de trabajar, es decir, te voy a contestar o voy a empezar la respuesta y Delia la va a retomar también, con ejemplos de discusiones con maestros que venimos desarrollando desde hace muchos años en un trabajo de investigación. En este caso lo llevamos adelante desde la Universidad Pedagógica, pero también hemos desarrollado este tipo de trabajo en SUTEBA, en mi caso con docentes de escuela secundaria. Y digamos, básicamente, ¿y qué investigan? Uno puede preguntar. y investigamos lo que esa producción habilita. Digamos, lo que la discusión entre los docentes y por ahí con aportes nuestros, pero aportes que se hacen con los problemas que se configuran adentro de la escena del aula, digamos. O sea, los docentes recortan problemas de enseñanza y los traen al espacio de trabajo compartido para discutir y se arma un grupo de maestros que tiene una periodicidad, una frecuencia importante, nos reunimos cada 15 días. La base de nuestro trabajo son los problemas, los recortes de clase, las situaciones de aula que los maestros quieren discutir y, digamos, y esa discusión desarrollada en el tiempo, en bastante tiempo, porque hay escuelas en las que estamos hace 4 años, va configurando un marco compartido de análisis, ¿no es cierto?, que va siendo sostén,
pero un sostén que no es que hacemos la carpeta de las intervenciones posibles y entonces vamos llenando la carpeta, sino que pasa por la construcción de criterios que sostienen decisiones, que después uno las puede revisar y decir, bueno, no sé si fue la mejor decisión, pero no importa eso. Quería proponer un ejemplo. En el marco, ¿se entiende de qué se trata el tipo de trabajo? De trabajo compartido con los docentes, donde nuestro objeto, el de los investigadores, nuestro objeto de estudio es la producción de ese grupo, la producción de ideas matemático-didácticas, en nuestro caso, de ese grupo formado por maestros y nosotros. Que es un poco una invitación a los maestros, a las maestras, a habitar ese lugar de investigación. Exacto, ¿no es cierto? Exacto. Eso, digamos, seleccionamos algunas escuelas públicas, en nuestro caso de la provincia de Buenos Aires, por eso, digamos, y con la voluntad de los equipos directivos de armarle un lugar a eso. En la escuela primaria eso es un poco más sencillo, ¿sí? Se anticipa y se reconfiguran los horarios. Bueno, lo que quiero compartir con vos y con todos es que en esa conversación sobre la enseñanza se van definiendo problemas, o sea, se tratan problemas del día a día, pero se van definiendo problemas de enseñanza más generales. Entonces, siempre a partir de algún episodio, ¿no es cierto? Esto es interesante, uno se puede preguntar qué relación hay entre lo que pasa en un episodio y una construcción un poco más general. Y voy a proponer un ejemplo. Entre las cosas que en algún momento con un grupo de maestros se discutió es qué hacer con las producciones erróneas de los chicos en el sentido de si admitirían un tratamiento para toda la clase o es mejor intervenir con los chicos que produjeron que hicieron esos procedimientos y trabajar con ellos. Y obviamente, digamos, es absurdo pensar que hay una respuesta, sí conviene esto o sí conviene lo otro, digamos. Uno se niega a dar respuestas de ese tipo, generales y descontextualizadas, es completamente absurdo. Pero el desarrollo, o sea, cuando estas conversaciones comienzan, parece que es una cuestión de opinión, digamos. Ah, sí, yo trabajo con los alumnos que cometieron los errores porque si son errores de esos chicos, ¿qué tienen que ver los otros? ¿Para qué le voy a plantear los otros? Y además, por ejemplo, otra pregunta, a los que ya hicieron bien, ¿qué les aporta analizar un procedimiento que no estuvo bien? Entonces, en principio, eso pareciera una cuestión de, bueno, vos pensás así, yo pienso así, cada maestrito con su librito, todo conforme. No estandarizamos, pero tampoco avanzamos en la construcción de un criterio. Como el objeto de discusión se confronta con la escena de clase, en el caso de estos grupos que nosotros conformamos, digamos, tiene un lugar muy preponderante en las discusiones el análisis de los procedimientos de los chicos. Y ese análisis lo que permite ver es un trabajo que entusiasma muchísimo, ¿no? Es una escena donde hay una mesa y producciones desplegadas y todo el mundo empieza a interpretar y no solo a describir el procedimiento, sumó, restó, multiplicó, contó, sino a interpretarlo en términos de las ideas matemáticas que están detrás. Y eso no solo muestra que un chico se equivocó o no se equivocó, sino muestra la complejidad del objeto, ya sea para los procedimientos correctos como para los procedimientos erróneos. O sea, el análisis de las producciones de los chicos es una vía para problematizar el conocimiento que se enseña. No es la única vía, pero es una vía, y una vía muy valiosa porque sale del material que produce el mismo docente en su trabajo, digamos, ¿no es cierto? Entonces, y ese análisis
tiene una parte que es entender las ideas que están detrás de lo que el chico hizo, dijo, entender la complejidad de lo que tiene que aprender y también interpelar la intervención docente a partir de esa complejidad. Y entonces, en ese contexto en el que el análisis de las producciones muestra algo de la complejidad de lo que los chicos tienen que aprender, muchas estrategias erróneas dejan de verse como un error del alumno para pasar a verse como una complejidad del objeto. Y cuando eso se ve, se valoriza también la posibilidad de compartirlo con todos, hayan hecho o no hayan hecho un procedimiento erróneo, hayan hecho o no hayan hecho un procedimiento correcto. A ver, un ejemplo muy, muy cortito. En una situación de resta típica, qué sé yo, necesito juntar 280, una situación de un segundo grado o tercer grado, en este caso necesito juntar 280, ya tengo 130, ¿cuánto me falta? Es un problema, bueno, se analizaron todos los procedimientos, hubo diversidad de procedimientos, hubo un grupo de chicos que suman las dos cantidades. Entonces la maestra comenta que su intervención fue hacer hincapié en, no, bueno, pero de estos 280, 130 ya tenés. Y después le pregunta al chico, vos ya tenés algo, ¿cuánto tenés? Digamos, como para, o sea, lo hace con el chico como para revisar, para apelar a que el chico revise su procedimiento que era la suma o el grupito. Pero cuando se comenta en el grupo, lo que se dice, pero esto es interesante para todos, porque aunque los chicos hayan resuelto bien el problema, describir ese problema en términos de que una de las cantidades es parte de la otra, y me hace acordar a la poesía, cuando el chico dice, ¿cómo va a estar el 4 si no está el 3? Y tiene razón. Entonces, ese análisis es interesante, no para que hagan el procedimiento correcto, es interesante porque muestra algo de las relaciones que están en juego en ese tipo de problema. Entonces, con esto lo que quiero marcar es que ahí se construye un criterio. Si el análisis del procedimiento está dando cuenta de una complejidad que todos los chicos tienen que elaborar, independientemente de cómo haya sido su procedimiento, no importa que hayan hecho las cosas bien, igual van a aprovechar esa intervención. Pero eso es un criterio, no es una estandarización. Claro. Requiere ser analizado cada vez y requiere de ese juego de proposiciones y oposiciones con los pares o con aportes de otros también, que ayude a construir ese criterio. Y ese criterio está orientado por dos grandes cosas. Por un lado, el contexto, que es lo que los chicos dicen, eso organiza, estructura la intervención docente, y por otro lado, lo que quiero enseñar. Y entonces el docente está navegando en esas dos grandes condicionantes, y desde esa perspectiva no podemos pensar en estandarizar las intervenciones. Se me ocurría que